Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy quiero compartirte un tema acerca del reino de Dios. Espero que estés muy bien allí donde estás en tu casa, en estos días de cuarentena que estamos llevando todo el mundo prácticamente. Pero yo quiero compartirte hoy acerca del reino de Dios. ¿Alguna vez te han preguntado si quieres irte al cielo? O quizás le has preguntado a alguien si quiere irse al cielo. Yo creo que todo el mundo en algún momento nos hemos cuestionado, ¿no? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Cómo se vive ahí? ¿Qué es lo que hay? Y la palabra de Dios es clara y nos menciona características del reino de Dios o el reino de los cielos. Nos enseña, ¿verdad?, acerca de ese concepto y cómo es que nosotros debemos de vivir en integridad para entrar en el reino de los cielos. El concepto del reino de Dios era la predicación principal de Jesús y de Juan. Siempre sus predicaciones eran arrepiéntanse y busquen el reino de los cielos o el reino de Dios. Siempre ellos que predicaban exhortaban a las personas a un arrepentimiento primero, luego a buscar el reino de Dios. Y nos podemos preguntar qué significa el reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios es cuando nos sometemos a su autoridad, a Dios mismo. En todo reino hay un rey, alguien que lo dirige, y hay súbditos o personas que viven en ese reino y el rey es el que ordena su voluntad y los súbditos se someten a ella. Quizás para nosotros el concepto del reino o de un reino del reino de Dios o un reino es un poco difícil, ya que vivimos en un país de democracia, vivimos en un país donde hay gobernadores, está un senado y es diferente el gobierno. Quizás para nosotros es difícil el concepto y no lo alcanzamos a comprender muy bien, porque vivimos en un país donde no hay reyes. Pero los países donde todavía hay reyes, aunque ya no es la misma idea o el mismo concepto que se manejaba en la antigüedad, pero todavía los países que manejan reyes tienen un poquito más claro que nosotros. Para tener bien claro lo que es el reino de Dios, tendríamos que haber vivido en esa época, pero también podemos estudiar lo que era esa época y lo que representaba un rey en un reinado y para la gente que estaba ahí. Hay dos expresiones en la Biblia que nosotros miramos constantemente: el reino de Dios y el reino de los cielos. Representan exactamente lo mismo, la misma idea, solo que para el judío devoto la palabra Dios era demasiado sagrada y no querían usarla con ligereza, con tanta liviandad. Entonces preferían ellos usar la palabra el reino de los cielos en lugar del reino de Dios. Pero es la misma idea, el mismo concepto. Así que una definición bíblica podemos decir en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la definición de lo que es el reino de Dios. Cuando nos preguntemos o que alguien nos pregunte, ¿queremos ir al reino de Dios?, nosotros podemos decir que sí, la mayoría de la gente va a decir que sí, pero la mayoría de la gente desconoce lo que es el reino de Dios. Jesús hablaba del reino o de su reino como si tú y yo fuéramos a entrar a un país nuevo, a una cultura nueva, hábitos nuevos. Quizás hablaba de una forma del reino de Dios como donde hay tradiciones nuevas, donde hay ética diferente a la ética donde tú vives. Jesús hablaba literalmente como de entrar a un lugar totalmente diferente al que tú estás acostumbrado. Así que la invitación siempre fue: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Busca el reino de Dios y su justicia. Esta es una palabra clave en nuestro texto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús no definió exactamente lo que quería decir con reino de Dios, pero al responder al cargo de rebelión ante Poncio Pilato, él tuvo especial cuidado en negar toda pretensión de un dominio territorial o temporal. ¿Sí? Él siempre tuvo un especial cuidado. Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Así que
La invitación siempre ha sido que busquemos del reino de Dios. Si nosotros analizamos bien esa invitación, no nos está diciendo que establezcamos el reino de Dios o que edifiquemos el reino de Dios, sino que nos está haciendo una invitación de buscarlo. Esto quiere decir que el reino de Dios ya está edificado y está establecido. Nosotros, tú y yo, tenemos que buscar la manera de entrar, conocer ese reino y empezar a vivir conforme a ese reino. Este reino tiene una demanda, una ética muy alta, muy alta. Exige obediencia, sumisión. Exige, ¿verdad?, que nosotros tengamos la obediencia de un niño, sin explicaciones. Hace exigencias absolutas de lealtad y devoción a su rey. Así que tú y yo como discípulos necesitamos ser hombres y mujeres de integridad, leales, devotos al rey. En este caso, pues, es nuestro Dios. La sumisión a ese reino de Dios va a favor de los mejores intereses del ser humano. Cuando Dios nos pide sumisión, nos pide sujeción, está totalmente a favor nuestro. Esa sumisión y esa sujeción van completamente para el crecimiento nuestro, para el beneficio nuestro. Así que vale la pena cualquier sacrificio, porque la palabra de Dios nos marca que el reino de los cielos es como encontrar un tesoro o una perla de gran precio. Cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer para obtenerla, valdrá la pena. Ahora yo te quiero mencionar un resumen acerca de lo que es el reino de Dios, o sea, sus valores, su ética, sus principios, que tú y yo tenemos que empezar a vivir conforme a esos principios desde ya. El reino de Dios está establecido donde ya han abierto su corazón, donde ya han permitido que Dios entre por medio de su Espíritu, aquí y ahora. Los valores del mundo, por ejemplo, nos enseñan confianza en nosotros mismos. Nos enseñan risa, orgullo, satisfacción y pensamientos egocéntricos, venganza y conquista. Pero los valores del mundo los valores del reino son totalmente diferentes. Esos son los del mundo, los que yo te enseñé ahorita. Esa es los valores seculares. Pero los valores del reino son dependencia de Dios, es mansedumbre, hambre y sed de justicia, pureza de corazón, pacificación y hasta persecución. El mundo nos enseña no matarás, pero la palabra de Dios nos dice no te enojes, no insultes. El mundo nos enseña no cometerás adulterio y la palabra de Dios nos dice no codiciarás. No es nada más el acto, va en lo profundo de aquí del corazón. Si tú y yo codiciamos, ya estamos adulterando. La palabra de Dios nos dice, cumple tu palabra. El mundo nos enseña nomás con júralo. ¿Es necesario realmente estar jurando para un hombre y una mujer de integridad? No. El hombre y mujer de integridad, donde ha establecido ya Dios su reino, no necesitan estar jurando. Con su palabra basta. Es suficiente la palabra de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. El mundo nos enseña ojo por ojo y la palabra de Dios nos dice pon la otra mejilla. El mundo nos dice odia a tu enemigo y la palabra de Dios nos dice ama a tu enemigo. El mundo nos enseña busca el aplauso público de otros, pero la palabra de Dios nos dice busca la aprobación de Dios, que Dios te apruebe. El mundo nos enseña gana todo lo que puedes, pero la palabra de Dios dice regala todo lo que puedes. Véndelo y dáselo a los pobres. Cuando el joven rico hizo esa pregunta, ¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos?, fue la respuesta que Jesús le dio. El mundo nos enseña pon tus necesidades primero y el reino de Dios nos enseña a primero es el reino. Esos son los valores de Dios. Primero es el reino. El mundo nos enseña a criticar a otros, a fijarnos. Y la palabra de Dios nos dice, no juzgues. El mundo nos enseña a otros, haz con otros lo que hagas contigo. Pero la palabra de Dios nos dice,
lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo primero a otros. No esperes a que lo hagan primero contigo. Tú busca hacer el bien a otros antes que lo hagan contigo. El mundo nos dice, viaja por el camino ancho o entra por el camino ancho. Ándate de placeres y anda por el camino ancho. La palabra de Dios nos dice, entra en el camino angosto. Es difícil, es angosto, pero es recto. Vete por ahí. El mundo nos dice, evalúa a una persona por sus obras. Pero la palabra de Dios nos enseña, evalúa a una persona por su carácter, no sus obras. El mundo nos dice, bienaventurado el que sabe, pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que obedece. No es suficiente saber o conocer, es necesario obedecer. Por eso te comenté hace un momento, ese reino es exigente y tiene una ética moral alta. Y necesitamos seres espirituales también, seres de lealtad, seres de integridad, seres de honestidad. Nosotros necesitamos entrar en el camino angosto, que no es fácil, pero no es tampoco imposible. Yo te invito para que tú y yo busquemos el reino de Dios. Analicemos estas características y miremos. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando él le hizo la pregunta, ¿cómo podría él entrar al reino de Dios? Y él le dijo que es necesario nacer de nuevo. Toda persona que quiere entrar al reino de Dios necesita nacer de nuevo. Él dijo, pero ¿cómo he de entrar al vientre de mi madre nuevamente y volver a nacer? Y Jesús le explicó que no era un nacimiento físico, sino espiritual. Un nacimiento de nuestra mente, cambio de mentalidad, cambia la manera de sentir, cambiamos la manera de hacer las cosas, cambiamos la manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de hacer negocios o tratos, porque nuestra patria no está aquí, está allá en el cielo. No te conformes a este siglo, ni vivas conforme a los principios de este mundo. Vivamos conforme a los principios de Dios, porque a ese reino vamos. Comencemos ya. ¿Dónde está entonces el reino de Dios ahorita, en el aquí y ahora? Está establecido en el corazón que se haya abierto para su espíritu. Ahí está el reino de Dios ya. Yo quiero invitarte para que este día, si tú no has abierto tu corazón a Dios, tú le pidas al Espíritu de Dios que venga a establecerse en su vida, que te dé una vida nueva, que te dé pensamientos nuevos, que te enseñe a ver las cosas desde otra perspectiva, de una forma diferente, y que sea el Espíritu de Dios guiándote a toda verdad. Ahí entonces estará el Espíritu de Dios establecido en los hombres y en las mujeres, naciendo de nuevo. Esta es mi invitación para ti, que seas tú invitando al Espíritu Santo a tener tú una vida nueva.